el compartir conocimiento. Y como tal, como compañía dedicada a la creación y a la difusión de conocimiento, estos ciclos de webinars que estamos llevando a cabo son parte de nuestra práctica común, tanto en el Ecuador como en los otros países de la región y del mundo. Y no solamente a través de webinars, también a través de estudios, como el que está aquí frente a ustedes, que es el último estudio que publicamos hace unos pocos meses, 21 tendencias para el trabajo en el 2021, ¿no? La idea de este estudio, en esencia, es un estudio muy interesante donde estamos tratando de resumir los hallazgos de lo que es de una encuesta global, enfocándolos frente al cambio acelerado, a la transformación digital, en torno a unos ejes importantes, a la creación de mayor flexibilidad para la fuerza laboral, a fortalecer y sostener el talento y el bienestar de los trabajadores y impulsar justamente las transformaciones digitales. Y en ese contexto hay 4 fuerzas que configuran esta nueva realidad que identifica el estudio, que propone, digamos, como marco teórico de lo que está sucediendo, los cambios demográficos, ¿no? En términos de cuáles principalmente definidos por la escasez de habilidades y la transformación de la fuerza laboral. La revolución tecnológica, que tiene que ver con precisamente la digitalización. La elección individual, es decir, el trato a las personas y la concepción de políticas para la creación de condiciones específicas para que cada quien pueda desarrollar su trabajo y la sofisticación de los clientes, ¿no? Particularmente quería mencionar, digamos, lo que tiene que ver con la digitalización de la experiencia, porque la nómina es uno de los pasos cuando se digitaliza la nómina, cuando se crea a través de una plataforma digital, es uno de los pasos en los que la experiencia del colaborador y la lógica de gestión de la organización camina hacia la digitalización de la experiencia del cliente, en este caso el cliente interno. Pero también, como se habla acá en la sofisticación de los clientes, aspiramos a una gestión más estratégica del talento, una gestión del talento basada en una lógica más sofisticada y más estratégica. Entonces, voy a citar algunas de las tendencias, algunas quiero mencionar. En inicio, digamos, este otro segmento de un estudio que publicó Manpower hace poco, en donde vemos algunos de los cambios que se van a dar, en donde, por ejemplo, el 43% de las empresas espera reducir el tamaño de su plantilla como resultado de la integración de tecnología dentro de los próximos meses y hacia el próximo año, lo cual se contrapone con el 34% de las empresas que tienen previsto ampliar su plantilla gracias a la integración de tecnología. Es decir, va a haber un cambio de roles en donde algunos de los puestos, como vemos, el 14% de los puestos de trabajo podrían automatizarse por completo y el 32% verán cambios significativos en su desempeño gracias a la utilización de herramientas tecnológicas. Esto ya lo estamos viendo, ya forma parte de una realidad que estamos enfrentando y vemos que va a ser determinante en la gestión del corto plazo. Más adelante, mis compañeros van a citar algunos ejemplos de cómo la nómina, específicamente algunos casos de cómo la gestión estratégica de la nómina puede tener efectos interesantes y a veces imprevistos. Yo me voy a extender un poquito más sobre las tendencias para explicarles, digamos, poner un poco más en contexto esto. Quiero citar la tendencia número 8, donde este mismo estudio de las 21 tendencias, donde se habla de que los empleados serán consumidores con mayores exigencias de transparencia, y en ese sentido una gestión de nómina transparente es una cosa muy interesante porque estamos buscando darles esas condiciones para que sientan que la empresa es absolutamente abierta y clara en la manera en la que se relaciona con ellos. Y también otra tendencia que es obvia y que ya la estamos viendo, que es el rápido crecimiento del trabajo remoto, donde algunas personas van a estar en distintos grados de vinculación con la compañía, donde va a haber vinculaciones variadas. Algunas, incluso hay compañías multinacionales que han anunciado que parte de su plantilla durante los próximos meses será ya
híbrida, pero incluso con personas contratadas eventualmente para proyectos específicos o con células externas que proveerán servicios a sus organizaciones. Es decir, que esto traerá otros niveles de complejidad en el proceso de las condiciones laborales y de contratación y de remuneración de todas estas personas. Es decir, todas estas tendencias que vemos inciden también en la forma en la que el trabajo se va a desarrollar en el corto plazo. Finalmente, bueno, quiero referir cuál es el propósito general de este taller y de este ciclo de talleres que estamos haciendo. Y es básicamente el de compartir las mejores prácticas del mundo laboral para orientar a los líderes y ayudarlos a navegar los desafíos estratégicos y operativos que conducen al alto desempeño en el contexto del cambio y de las circunstancias que se van a estar dando, ¿no? Así que bueno, sin más, yo los dejo con mi compañero Jorge Carmona, que nos presentará la primera dinámica que tiene que ver con la realización de una encuesta. Así que Jorge, pues adelante. Muchas gracias, Matías, por tu introducción. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Les agradecemos su tiempo y su energía que están destinando hoy para acompañarnos. Y como bien decía Matías, nosotros quisiéramos empezar esta dinámica preguntándoles a ustedes, nuestros participantes, qué tan probable es que su compañía esté experimentando problemas en el cálculo de nómina. Entonces, les agradeceríamos que puedan escanear el código que están viendo en este momento en pantalla o bien ingresar a www.mentimeter.com con el código que ven ustedes ahí abajo para que podamos mostrar los resultados de esta encuesta. Entonces vamos a dar unos 30 segundos, un minuto para que ustedes puedan ingresar, nos ayuden a responder. Y una vez que ingresen, van a ver ahí una presentación, más bien la encuesta, en la que nos aparecen tres dimensiones, digamos, ¿no? Los que dicen, no es nada probable que mi compañía tenga ningún problema, o los que dicen, es poco probable, o los que dicen, es muy probable que yo tenga un problema en mi nómina. Entonces vamos a dar ahí algunos minutos para que nos ayuden a responder. Es interesante que estamos viendo una tendencia hacia considerarlo poco probable, pero casi nadie considera que es improbable, ¿no? Está muy interesante ese desarrollo ahí. Por favor, los esperamos. Esto es anónimo, así que por favor participen para que podamos tener una muestra aquí interesante de lo que ustedes consideran. Por ahí el código, por si no alcanzaron a escanearlo. Ahí está otra vez en pantalla. Y en unos segundos regresamos a los resultados de la encuesta. Entonces, hasta hace un momento los resultados que veíamos me parecen interesantes, como dice Matías, porque normalmente en nuestra experiencia, muchas empresas buscan nuestro apoyo, ¿no? Sobre todo para llevar una gestión más eficiente, pero normalmente llegan con nosotros diciendo, no, mi nómina está perfecta, yo no tengo ningún problema, solo quiero deshacerme de esa tarea y enfocarme en otras cosas. Y entonces, realmente, como vamos a ver más adelante, hay algunos errorcillos que muchas veces las compañías no se dan cuenta, y lo vemos reflejado ahorita en nuestra pequeña encuesta, ¿no? Como ya realmente sí es muy valioso que las compañías estén reconociendo que es muy probable que no estén perfectamente sus nóminas. Aquí ya tenemos dos respuestas en nada probable, también es válido. Aquí esperamos unos 20 segundos más. Vuelvo a poner el código con el código numérico y el código QR para que podamos avanzar en nuestra presentación. Bien, pues creo que ahí ya deberíamos tener una representatividad de los resultados más o menos grande. Veamos. Hay algo de timidez, algunas personas no han participado todavía. Gracias a los que están participando en este momento.
Creo que ya podremos avanzar con estos resultados. Muchísimas gracias por su participación en esta pequeña encuesta. Entonces, avancemos. Prácticamente nosotros queremos compartirles nuestra experiencia sobre lo que hemos visto en las compañías que llegan con nosotros y les queremos compartir primero una serie de errores involuntarios que son muy comunes, que nosotros hemos identificado cuando se realiza una nómina. Y ninguno es más común que otro, simplemente estamos citando aquí lo que nosotros hemos visto, hemos vivido. Y el primero es las interpretaciones incorrectas de la ley. Y esto se da principalmente porque normalmente las leyes laborales, no solo de Ecuador, sino de otros países, cambian constantemente y a veces las redacciones, no sé, los abogados, los legisladores, como que tratan de dar una redacción completa, una redacción que abarque todas las particularidades que se tienen que considerar, tanto así que los mortales como nosotros, digamos, los que estamos en el día a día revisando las nóminas, haciendo este trabajo, pues podemos llegar a tener alguna interpretación diferente a lo que nos quisieron decir, ¿no?, al momento de redactar la ley. Ya más adelante vamos a ver claramente cómo se pueden dar estos ejemplos. Otro error puede ser un error en las fórmulas de cálculo. Es decir, ya sea que ustedes sigan haciendo las nóminas a mano, a papel, con una calculadora, o en una tablita de Excel, o bien en un sistema complejo de nómina, normalmente puede llegar a haber algún error por ahí que no nos podamos dar cuenta. También se puede dar que no se comprueben los cálculos de un sistema de nómina. Es decir, para quienes tienen un sistema, los sistemas normalmente lo que nos ayudan es a ser más eficientes y más rápidos para poder entregar mejor las cosas, ¿no? Sin embargo, no son infalibles. O sea, lo que quiero decir es, si los grandes gigantes como Google, Facebook, Instagram a veces se llegan a caer y ahí estamos todos sufriendo porque no nos llegan los mensajes, cuando en realidad es una falla de estas grandes empresas, pues porque el sistema de nómina que estamos usando no va a fallar. Claro que fallan, es normal. Lo importante está en saber cómo falló y cómo solucionarlo, ¿no? Pero entonces aquí es donde nosotros deberíamos estar comprobando los cálculos que hace nuestro sistema. Otro error muy común es el factor humano. ¿En qué sentido? En que normalmente, pues bueno, todos sabemos que los humanos no somos máquinas, ¿no? Entonces, nos ha pasado a todos, seguramente a ustedes también, que estamos ya a las 11, 12 de la noche queriendo cerrar la nómina para poder entregarla y seguir con nuestros procesos. Y pues bueno, evidentemente a esas horas ya no estamos rindiendo igual, ya se nos fue algún número, se nos fue algún teclazo, no revisamos bien que estábamos, qué sé yo, metiendo una novedad como tenía que ser y ahí se nos puede ir algún error. Otra cosa es también no someter la nómina a revisión. Dado los anteriores pasos que hemos visto, pues lo que siempre se tiene que hacer es someterla a una revisión. Entonces, normalmente nuestras empresas tienen sus procesos, tienen sus calendarios y el periodo en el que nosotros tenemos que cumplir con ciertas entregas, pero a veces nos ganan las prisas, ¿no? O ya nos están presionando por entregar la nómina, lo cual es muy válido, pero siempre hay que tratar de someterla a una revisión antes de hacer una entrega. Y por último también algunos registros equivocados en los entes regulatorios. ¿Qué quiere decir? Que tanto para el IES como para el Ministerio del Trabajo o estas entidades, lo vamos a ver más adelante más claramente, pero bueno, qué sé yo, a lo mejor una persona que iba a ingresar con $1,000 o $1,050, yo le puse por un error de dedo 1,500 y entonces ya ahí se me fue un pequeño errorcito, ¿no? Esos son algunos de los errores que nosotros hemos identificado y como mencionábamos anteriormente, les quisiéramos compartir con base en nuestra experiencia algunos ejemplos un poquito más claros para aterrizar esto. Vamos a ver en un total más o menos de 5 o 6 casos rápidamente y esto, como les digo, nosotros lo hemos visto, lo hemos tomado de nuestra experiencia, obviamente para proteger la confidencialidad de nuestros clientes y de las personas que están involucradas, pues modificamos toda la información numérica y todos los casos, pero y lo vamos a ilustrar con cifras e información inventada para que ustedes puedan tener el ejemplo como tiene que ser y lo puedan ver en sus empresas. Entonces, el caso número 1 es un error en la identificación de los turnos. Ustedes saben que hay 3 tipos de horas extras que nos marca la ley que se deben pagar: el recargo nocturno, las horas suplementarias y las horas extraordinarias. Correspondientemente son el 25%, el 50% y el 100%. Entonces, ¿qué pasa cuando la ley, o más bien cuando nuestra línea de supervisión no tiene claro cómo clasificar estos 3 tipos de horas extras?
Bueno, pues vamos a tener un error de cálculo de turnos, ¿no? ¿Qué va a pasar si nosotros no identificamos bien esto? Va a haber evidentemente una hora extra mal calculada para el trabajador. Si el trabajador se da cuenta, obviamente va a tener una molestia con nosotros como administradores de nómina y como empresa, y por consiguiente también va a haber un incumplimiento de la ley. ¿Qué implicación va a tener si corregimos esto? Bueno, evidentemente se van a pagar correctamente los sobretiempos que haya trabajado el trabajador, perdón por la redundancia, y vamos a estar cumpliendo con la ley. ¿Qué pasa si no lo corregimos? Primero, la empresa puede incurrir en gastos mayores si es que está pagando de más a lo que tenía que haber pagado. Va a incurrir también en sanciones del IES y del Ministerio del Trabajo, que vamos a platicar de ellas un poquito más adelante. Y como les decía, la molestia de los trabajadores va a persistir, porque entonces se va a romper esa confianza que tenemos con nuestros trabajadores. ¿Cómo podemos detectar este problema? Tenemos que revisar en la manera en que nuestros supervisores aplican estos porcentajes de sobretiempos. La ley es muy clara en cómo se identifica cada uno de ellos. Entonces, perdón. Entonces hay que identificar muy bien si nuestro supervisor está aplicando bien las del 25, las del 50 o las del 100 al momento en que está revisando los turnos. ¿Qué pasa si ya tuvimos este error? ¿Cómo le podemos dar una solución? Bueno, estrictamente lo correcto sería calcular los turnos hacia los periodos anteriores. Por ejemplo, si nos dimos cuenta ahora en julio, pues en estricto sentido lo que tenemos que hacer es calcularlo hacia los meses atrás para encontrar las diferencias que haya y ajustar dependiendo sea el caso, ¿no? Ya sea que le debamos al trabajador y le tengamos que pagar lo que no se le pagó en su momento, o bien, si le pagamos de más, pues bueno, habrá que hacer un descuento, ¿no? Y como mencionábamos al principio, nosotros apostamos por una transparencia con los colaboradores. Entonces, siempre tenemos que ser transparentes con el colaborador. Si ya ocurrió esta situación, lo recomendable es sentarnos con los trabajadores y decir, a ver, sucedió esto, pasó por esto, a partir de ahora lo vamos a solucionar de esta manera y te lo vamos a compensar de esta otra manera. Siempre apostar por la transparencia con sus colaboradores. Y para poder ver el ejemplo un poquito más claro, aquí está la explicación numérica. Como les decía, son cifras y situaciones un poco inventadas, pero para poder aterrizar muy bien el ejemplo. Entonces, en esta empresa ficticia tenemos 8 personas trabajando, ¿no? Podemos ver que es una empresa pequeña relativamente. Y aquí tenemos de este lado la cantidad de horas extra trabajadas. Esto es, digamos, lo que me pasa a mí, mi supervisor de la planta, ¿no? De la línea de producción. Entonces, vámonos a los totales. Vemos que aquí en el recargo nocturno, la empresa nos calculó, perdón, el supervisor nos calculó 163 horas de recargo nocturno, cuando en realidad tuvo que haber sido 141, ¿no? En el caso de las horas suplementarias o las horas que se pagan al 50%, vemos que nuestro supervisor me reportó 225 cuando en realidad tuvo que haber sido 228. Lo mismo pasa en las horas al 100. El supervisor me reporta que son 138 horas trabajadas cuando en realidad eran 107. Entonces, si aquí ya comenzamos mal con la identificación de los turnos, nos va a traer que las horas extras estén mal calculadas de este lado. Aquí ya tenemos transformado a valor, ¿no? Entonces, vemos aquí que en el recargo nocturno tiene 146 contra 141 que se tuvo que haber pagado. En las horas al 50, 1800 contra 1900 que se tuvieron que haber pagado. Y en las horas al 100, nuestro cálculo nos da 1456 contra 953 que se tuvo que haber pagado. Aquí abajo podemos ver más clara la diferencia. Ya si le aumentamos la carga social de las provisiones que nos determina la ley, vemos que en este mes pagamos $475 de más a la planilla de nuestros trabajadores. Entonces, a lo mejor alguna empresa me puede decir, bueno, yo tengo muchos recursos, a mí me gusta regalar mi dinero, pues yo le puedo pagar a mis trabajadores $475 que me sobran, ¿no? Entonces, primero, si alguna de estas empresas anda por ahí, pues avísenos para que todo Manpower le pase su hoja de vida y nos vamos con ustedes que les gusta regalar dinero. Y dos, ok, a lo mejor durante un mes no se nota tanto el impacto, pero si multiplicamos esto por los 12 meses del año, pues se convierte en un gasto un poco más importante, ¿no? Y no creo que por mucho que nos vaya bien en nuestra empresa, queremos estar regalando el dinero. Este es nuestro primer caso. Vamos al siguiente caso, por favor. El mal cálculo de horas extras. ¿Qué pasa? Es interesante que... sí, quería solamente comentar, obviamente, que es interesante que este sentido de lo acumulativo que se va dando en estos efectos, ¿no? Cómo se empiezan a acumular los efectos de las cosas que no se toman en cuenta. Eso quería
Entonces me parece llamativo, pero a veces se nos olvida este efecto. Muchas gracias, Nat, por la aclaración. Vamos entonces al segundo ejemplo, es un mal cálculo de horas extras. Supongamos que nosotros sabemos identificar muy bien los turnos que hablábamos en el caso anterior. Pero ¿qué pasa si yo no sé cómo aplicar bien las fórmulas, ¿no? O interpreto mal lo que la ley me quiere decir? Entonces, esto se puede producir precisamente porque interpreto mal cómo me está diciendo la ley que lo tengo que hacer. Más adelantito en el ejemplo numérico lo vamos a ver. ¿Qué efecto tiene? Pues evidentemente unas horas mal pagadas, y si mi trabajador se da cuenta, pues se va a molestar conmigo nuevamente. Y evidentemente voy a estar incumpliendo con lo que me indica la ley. Si lo corregimos, vamos a pagar de acuerdo con lo que nos menciona la ley y no va a haber ningún problema. Pero si no lo corregimos, la empresa va a estar incurriendo, como ya lo vimos, en gastos mucho mayores. Podemos tener alguna sanción del IES y del Ministerio del Trabajo, y la molestia de los trabajadores va a permanecer ahí y su confianza pues se va a ver un poco fracturada hacia nosotros. Y ahora no me deja avanzar. Listo, ya, disculpen. ¿Cómo vamos a detectar este problema? Es básicamente revisando las fórmulas para ver si están correctas. Aquí es importante recordar que los cálculos de las horas extras se hacen únicamente sobre el sueldo ganado y no sobre los ingresos adicionales más al sueldo. Nos ha pasado varias veces, aunque no lo crean, que las empresas quieren calcular la hora extra trabajada sumándole el sueldo, la comisión de venta, la comisión por lunch, el bono navideño, el bono por útiles escolares y demás. Entonces, obviamente eso encarece mucho el monto que se le tiene que pagar al empleado. Entonces, aquí recuerden que siempre se hace únicamente sobre el sueldo base del trabajador. ¿Qué pasa si ya cometimos este error, ¿no?, de aplicar mal un cálculo de horas extras? Pues vamos a solucionarlo igual que lo vimos en el caso anterior. Calculamos hacia los periodos anteriores qué fue lo que pasó, encontramos las diferencias y ajustamos dependiendo del caso, si le tenemos que pagar una diferencia o si tenemos que retener en el caso de que le hayamos pagado de más. Y obviamente siempre ser transparentes con el colaborador. Otra vez, parece un poquito reiterativo, pero siempre apostamos por la transparencia con nuestros colaboradores en las empresas. Y aquí está el ejemplo numérico. Lo hicimos un poquito con una empresa más grande, vemos que son 33 empleados. Y como veíamos aquí, de este lado, tengo la cantidad de horas extras trabajadas de todas estas personas en este mes. Entonces veamos los totales para no entretenernos tanto. Vemos que este supervisor sí me entregó correctamente los turnos. Este supervisor fue a los cursos de Manpower, se asesoró muy bien con Manpower y ya sabe identificar muy bien cómo se manejan los turnos del 25, del 50 y del 100. ¿No? Entonces vemos que tiene exactamente las mismas horas que se debieron calcular, como nos indica la ley. Pero al momento en que lo pasamos con la persona encargada de nómina, aquí ya tenemos los valores en dinero de lo que se tiene que pagar. Las horas extras al 100% me las calculó bien. Quiere decir que, nada más para recordar un poquito la fórmula, recuerden tomar el sueldo base entre las 240 horas laborables del mes por el número de horas trabajadas por 2. Eso es lo que nos dice la ley, ¿no? Entonces, las horas al 100% están bien calculadas, 1828 y 1828. Las horas suplementarias, o las horas al 50%, la fórmula nos dice sueldo base entre las 240 horas laborales del mes por las horas extra trabajadas por 1.5. Y aquí vemos que nuestro analista de nómina en este caso lo hizo muy bien, 767 y 767. Pero, y esto es algo real, nos pasó en más de una ocasión, el recargo nocturno, ahí es donde viene la mala interpretación de la ley. La fórmula nos dice, la fórmula correcta, la ley te indica que es el sueldo entre 240 horas disponibles para trabajar en el mes por el número de horas trabajadas de recargo nocturno por 0.25, que es en este lado, en el lado azul, lo que está bien calculado. Pero nuestra empresa, en este ejemplo, lo que hizo fue multiplicarlo por 1.25. Entonces ahí hay una enorme diferencia, como podemos ver aquí abajo. La empresa en total calcula $7,896 a pagar, cuando en realidad tuvo que haber pagado solo $3,655, ¿no? Si ingresamos toda la carga social de las provisiones, vemos que solo en este mes hubo una diferencia de $5,727. Entonces aquí ya el impacto es un poco más fuerte que en el ejemplo anterior.
Y si repetimos este error durante los 12 meses del año, entonces estamos incurriendo en una pérdida muy grande para nuestra compañía. Perdonen, voy a tomar un poco de agua para poder seguir aquí platicando con ustedes. Vamos al tercer caso. Es un caso en el que se da un menor pago de impuestos. Y a mí no sé, personalmente cuando estábamos haciendo esto, dije, pues qué bien, ¿no? Que nosotros paguemos menos impuestos de los que debemos pagar. A quien no le gusta hacer esto. Pero vamos a ver este caso y cómo no se tiene que hacer. ¿Por qué se produce? Nuevamente, repetimos, interpretaciones equivocadas de la ley sobre cómo calcular los impuestos. La ley de impuestos generalmente es un poquito más complicada también, sobre todo por toda la metodología en la que tenemos que hacer a la hora de calcularlo, pero supongamos que nosotros entendemos muy bien cómo hacerlo, sería peor si hacemos una omisión deliberada, ¿no? Vamos a explicarlo un poquito más a detalle adelante. ¿Qué efecto tiene? Pues evidentemente impuestos mal calculados, incumplimiento con las leyes de Ecuador, y si nuestros trabajadores se dan cuenta, pues se van a verse molestos, ¿no? ¿Qué pasa si lo corregimos? Vamos a estar cumpliendo con la ley sin ningún problema. ¿Qué pasa si no lo corregimos? Puede haber algunas sanciones tanto del IES como del SRI y evidentemente, nuevamente, vamos a estar fracturando la confianza con nuestros colaboradores. ¿Cómo se puede detectar este problema? Hay que identificar muy bien los ingresos que se están tomando en cuenta para el cálculo y revisar si la fórmula de cálculo es la que nos indica la ley. Un poquito más adelante con el ejemplo numérico lo vamos a ver mejor. ¿Y cómo le vamos a dar una resolución satisfactoria para el colaborador? Ustedes saben que cuando se paga mal un impuesto y ya lo declaramos al SRI mediante la base imponible mensual, ya no hay mucho que hacer ahí. Pero si nosotros detectamos el error, digamos ahora en julio, normalmente un buen sistema de nómina, cuando corrijas eso, te va a hacer automáticamente el ajuste que se tiene que hacer para los meses siguientes. Y nuestra recomendación de los casos anteriores, siempre ser transparentes con nuestros colaboradores, informarles qué fue lo que pasó y compartirles de qué manera lo vamos a solucionar. Y aquí está nuestra explicación numérica. En esta empresa, y en este ejemplo concreto hipotético, es una persona que gana $2,500 al mes. Ese es su sueldo en la primera columna, como lo podemos ver. Y eso nos da un total de ingresos de $30,000. Pero esta empresa les otorga a sus trabajadores un bono adicional en cualquier mes, en diciembre vamos a ponerle. Entonces, este bono adicional para esta persona que gana $2,500 es de $3,800. Entonces, realmente, como podemos ver en la primera columna, la empresa no me estaba considerando esta bonificación adicional, cuando sí tuvo que haberlo considerado. ¿Por qué? Porque entonces vemos ahora al final, en la primera y segunda columna, una diferencia bastante grande de estos $3,800. En la tercera columna vamos a ver cómo sería una situación correctiva, se va a ver mejor reflejada en la parte de abajo. Entonces, aquí estamos viendo una tabla de cómo se hace el impuesto, el cálculo del impuesto, y entonces vemos que el cálculo de la empresa que hizo originalmente lo hizo únicamente sobre los $30,000 anuales que gana esta persona, hace la deducción del IES, hace la deducción de los gastos reportados por el empleado y llegamos a una base imponible de 13,165. Aplicando obviamente la metodología del cálculo de impuestos, la tabla de las fracciones básicas, los porcentajes y montos fijos que hay que calcular. Y esto nos da que esta persona le tenemos que retener un total de $97,65. Este, repito, fue el caso de la empresa en la primera columna. Entonces, con esos $97 teníamos que a esta persona hay que descontarle $8 al mes para poder llegar a esos 97 que hay que descontarle en total. Sin embargo, el cálculo correcto tenía que haber considerado ese bono de $3,800 que la empresa no consideró. Entonces, eso nos cambia todo el panorama y vemos que hay una base imponible mayor de $16,605 y nos da un impuesto a pagar de 386, que si lo comparamos con 97 es bastante grande, ¿no? Ya no hay que descontarle $8 al mes, sino $32 al mes para llegar a los 386. ¿Cómo aplicar una situación correctiva si ya ocasionamos este error? Hay dos maneras principalmente. La primera es, lo que nosotros recomendamos siempre es, en el mes en que vayas a pagar ese bono, en este caso es, por ejemplo, diciembre, aplica el impuesto de ese bono exclusivamente sobre ese mes.
Sin embargo, hay empresas que me dicen, bueno, yo quiero que se proyecte durante todo el año. Ok, no hay ningún problema. Es la situación que tenemos aquí en esta tercera columna. Si ya tenemos nuestra base imponible de 16,000 y nuestro total impuesto a pagar de $386 al año, y yo me di cuenta en el mes de junio, como podemos ver ahí remarcado en azul, como les decíamos al principio, yo ya no puedo irme hacia atrás y tratar de componer esto en los meses anteriores porque ya lo declaré. Yo ya declaré esos $8 ante el SRI, pero entonces a partir de junio, mi sistema automáticamente me va a decir, ok, con lo que tú ya tienes provisionado de los meses anteriores, a partir de ahora le tienes que descontar al empleado aproximadamente 49.34, casi $50. Con esto nosotros ya estamos cumpliendo correctamente con el SRI y no va a haber ningún problema. Ahora, en algunas ocasiones nos han preguntado también, oye, pero el SRI no puede llegar y cuestionarme por qué le desconté únicamente 8 y no 32 desde un principio. Normalmente no lo hacen, esto no va a suceder. Y al final del año lo que el SRI le interesa es que le hayas descontado el monto total de manera adecuada. Entonces, si yo ya le estuve descontando 8 y de pronto hago el correctivo y le descuento 49, con tal de que al final yo llegue a los 386, ahí no hay ningún problema, ya estamos cumpliendo y estamos dentro de lo que nos indica el SRI. Obviamente esta situación, cuando nosotros lo llegamos a hacer, ocasionó molestias en los trabajadores porque pongámonos en los zapatos de nuestros colaboradores, ¿no? Si cada mes tú me estás descontando $8 de impuestos y de pronto me llegas con que me vas a descontar 49, pues yo como trabajador sí me llego a molestar. Entonces, por eso siempre les recomendamos que sean transparentes, le comuniquen al empleado cómo se tienen que hacer las cosas y tratar de llegar también ahí a que no se moleste, ¿no? Para que no se fracture la confianza de la que venimos hablando. Vamos a pasar a otros 3 casos. Para esto les voy a compartir la palabra a mi compañero Felipe, que también nos acompaña aquí el día de hoy, para que nos platique un poco sobre esto. Gracias, Jorge. Buenas tardes con todos. Bueno, como ustedes pudieron ver en los ejemplos que nos comentó un poco Jorge, más que nada son tema de errores de cálculo. Pero hay otro grupo de errores, o bueno, sí, llamémoslos errores, que cometen muy comúnmente las empresas, que son en el tema de registro en las páginas gubernamentales, como lo es el IES, el Ministerio, puede ser el SRI. Les voy a comentar estos 3 casos y de ahí les explico un poco mejor. Bueno, el primer caso, aporte patronal y personal incorrecto. Les cuento un poquito la historia. Para que los empleados recibieran un beneficio durante la pandemia, se otorgó a los colaboradores subsidios por teletrabajo. ¿Qué pasa? La ley nos permite a nosotros poder pagar al trabajador una serie de subsidios siempre y cuando ese subsidio no pase el 20% de su salario. Algunas empresas, por un asesoramiento malo, por una mala interpretación o por no saber esta ley, hacen el registro en el IES por todos estos valores, cuando podrían no hacerlo. Esto genera que la empresa pague un valor mayor al IES, que no es necesariamente obligatorio haberlo pagado. Estos valores son temas de subsidios, seguros, alimentación, movilización, etc. ¿Cuál es el caso, Felipe, más común de este tipo de cosas, de aportes patronales incorrectos, así en general, digamos, que tú has visto? Justamente como les decía hace un momento, es muy común que una empresa, por ejemplo, entregue un subsidio por movilización, un subsidio por alimentación. Entonces, estos son los casos más comunes. Ahora, también hay muchas empresas que no entregan ninguna clase de estos subsidios, pero sí por el tema de la pandemia y por el tema del teletrabajo, que estuvieron obligados a hacerlo, entregaron estos valores un poco tratando de compensar de que el trabajador pudiera pagar el internet en la casa, que se lleva algo de luz, por ya no trabajar en la oficina. Entonces, ahí es donde se generó este problema. Estos rubros, por lo general, son rubros que no se pagan comúnmente, digámoslo así, son nuevos para la empresa y los pagan muy eventualmente. Entonces, de ahí viene el error, que al no pagarlo comúnmente, lo toman como un extra cualquiera, como si fuera una hora extra, un bono, etc. Entonces, okay. esta es una posibilidad. Bueno, el siguiente caso que les venía a comentar es una compañía registró mal a sus trabajadores en el IES. ¿Qué pasó? Esta compañía registró a sus trabajadores de tiempo parcial
como trabajadores de tiempo completo y al revés, a los de tiempo completo como tiempo parcial. ¿Qué genera esto? Que haya una afiliación equivocada. Por ejemplo, una persona que trabaja tal vez medio tiempo, yo le estoy afiliando por el 100% y estoy pagando un IES totalmente excesivo, estoy pagando el doble del IES de lo que debería pagar. Y al revés, una empresa que afilie a su trabajador de tiempo completo con tiempo parcial, ¿cuál es el problema? Le está pagando la mitad del IES y eso le genera un perjuicio al trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajador no completa sus aportes que en el futuro le servirán para su jubilación. Tal vez al momento, el día de hoy, no les va a generar un problema muy grande, pero sí a futuro, cuando revisen todos sus aportes para jubilación, van a encontrar que no se van a poder jubilar porque les faltó algunos aportes, o van a recibir menos valor porque aportaron por menos. Entonces, eso genera un problema futuro que tal vez en este momento no se note. Y el último caso, bueno, este es un tema de un bono para el empleado. Una compañía decide entregar un bono mensual a sus trabajadores. Pero ¿cuál es el error? Ellos deciden afiliar a su trabajador por el sueldo más el bono. Por decir números un poco inventados, digamos que el sueldo del trabajador es 1.000 y el bono es 100. Ellos deciden hacer el aviso de entrada por 1.100, asumiendo que siempre va a ser este valor. ¿Qué es lo que pasa? A futuro ellos ya no pueden hacer ningún cambio y si en un mes el aporte, mejor dicho, el bono no es de 100, sino es de 75, no pueden registrar en el sistema del IES por 1.000, se va a quedar con 100. Esto genera un problema, ¿por qué? Porque simplemente con eso que hiciste, subiste tu nómina por siempre, no puedes bajarlo de ninguna manera. Entonces, todos estos 3 ejemplos son un poquito cortos, pero engloban un problema más grande, que es el mal registro en los entes gubernamentales aquí en el Ecuador. ¿Esto qué puede generar? Puede generar varias cosas. En el tema del IES, puede generar desde multas del IES a problemas con el trabajador, como les comentaba, del tema de su jubilación, de sus aportes, y eso eventualmente en un futuro puede llegar a una multa. Hemos visto nosotros compañías que al día de hoy, 2021, les llegan multas porque hicieron mal en el 2010, en el 2000, y que en realidad todavía no se acuerdan, pero cuando revisan, sí, efectivamente estuvo mal. ¿Qué pasa? El IES en realidad, el IES, el ministerio también, su sistema no genera una multa automática cuando uno comete un error. El sistema le deja hacer muchas cosas, pero eventualmente el IES y el ministerio van a realizar auditorías a la empresa. Ellos lo hacen de una forma aleatoria a veces y a veces lo hacen por denuncias de algún trabajador. Entonces, en el momento que ellos hacen estas auditorías, ahí empiezan a generar multas. Por ejemplo, en el tema del ministerio, si uno registra contratos o liquidaciones a destiempo, esto te puede generar una multa de un sueldo básico por cada trabajador. Y en realidad es un sueldo básico de este año, que podría, como les digo, si uno le llega una multa en el 2021, del 2010, me toca pagar ahora el sueldo básico de ahora y no del 2010, que era mucho más bajo. Entonces, como les decía, no son multas ni consecuencias al momento inmediatas, sino pueden ser a futuro, a un futuro muy lejano, como puede ser a un futuro muy cercano. Interesante. Estos son... Bien, muy bien. Pues creo que hasta ahí hemos recogido algunas cosas interesantes, no sé, una serie de casos potentes, cosas que se pueden dar. Me gustaría de pronto si también les parece, hacemos una encuesta adicional para ver un poquito cómo ha ido evolucionando la opinión durante el taller. Y tal vez, Jorge, si puedes ayudarnos retomando un poco este proceso para ir cerrando, porque, bueno, hemos repasado varias cosas, tenemos algunas preguntas que quisiéramos responder hacia el final, en fin. Entonces, les pedimos por ahora, si nos pueden ir a ayudar con
una respuesta a la encuesta que tenemos puesta ahora, un poco como para ir camino hacia dar algunas conclusiones. Así es, gracias Matías. Tienen ya entonces el código QR en sus pantallas que lo pueden escanear o pueden entrar a mentimeter.com e ingresar el código numérico que aparece ahí abajo. Una vez que ustedes ingresan a mentimeter.com, en la parte de arriba les aparece una leyenda que dice ingrese aquí el código para participar. Ahí es donde ustedes pueden ingresar el código numérico, porque me parece que en la anterior alguien no logró hacer la encuesta. Por ahí vienen las preguntas. Y entonces de esa manera, entras a mentimeter.com y en la parte de arriba te aparece un cuadro de texto donde puedes ingresar este código numérico, el 5719-8157. O para los que tienen lector de QR en su celular, únicamente escaneen el código. Me voy a pasar rápidamente a los resultados para ver cómo vamos hasta el momento. Esta fue la primera. Permítanme un momento, por favor, para encontrar la segunda. Y aquí lo tenemos. Entonces, básicamente la pregunta es, de los casos que acabamos de ver, ¿cuál crees que debamos reforzar en tu compañía? ¿O cuál te gustaría que tú mañana llegando con tu jefe digas, oye jefe, ¿sabe qué? Tal vez por aquí podríamos revisar si estamos haciendo algo de la manera no adecuada. Entonces, el primer caso es el caso de no sabemos identificar los turnos. El segundo caso es el de las fórmulas al momento de calcular las horas extra. El tercero es el caso de los impuestos mal pagados o algún caso de los del IES que nos compartió Felipe hace un momento. Voy a regresarme por lo pronto al código QR para los que no alcanzaron a escanearlo o para el código numérico los que no alcanzaron a ingresarlo en la página directamente. Mentimeter.com, en la parte de arriba pueden ingresar el código numérico o escanear con su celular el código QR que aparece ahí. Vamos a dar medio minuto. Y regresamos aquí a los resultados. Parecería que las horas extras de los impuestos son como las grandes preocupaciones, ¿verdad? Sí. Sí, normalmente es como que se da también con nuestra experiencia, ¿no? Siempre quieren revisar impuestos y horas extras. Yo creo que mientras se terminan de llenar las cosas, es interesante que podamos conversar un poco acerca del detalle, de lo que comentabas tú de las horas extras, porque tal vez podemos ampliar un poco más sobre el tema de las fórmulas, ¿cierto? Tú mencionaste los detalles acerca, digamos, el caso y hiciste una explicación numérica, pero ¿cuál crees tú que es el origen más común de este tipo de error? La mala interpretación de lo que te dice la ley sobre cómo calcularlas. Porque realmente en estricto sentido la ley no te da la fórmula como tal. Te das una redacción en la que te dice, no recuerdo exactamente cómo viene, pero por ejemplo en las horas suplementarias, perdón, en el recargo nocturno, te dice una redacción de tal manera que sí te llega a confundir. Hace un momento yo estaba leyendo el código del trabajo y digo, a pesar de que nosotros lo vivimos día a día, si yo lo leo por primera vez, o si lo leo sin tener una experiencia previa de cómo funciona, eso me puede llegar a confundir. Y es lo que hemos visto en esta experiencia, ¿no? Algunos de nuestros clientes, les voy a contar una anécdota sin balconear a nadie, pero hubo una temporada en la que cambiaron al analista de nómina en la contraparte del cliente y de pronto le entregué la nómina y ya con los cálculos correctos como debe ser, y llega y me reclama, oye, las horas extras del recargo nocturno están mal calculadas. Y yo, ¿cómo? No puede ser, ¿no? Sí me asusté porque dije, habrá pasado algo en el sistema, le pasé un reporte equivocado, descargó el del mes pasado, no sé. Entonces, cuando nos metimos a ver, pasó exactamente esto. Esta persona estaba multiplicando por 1.25 cuando tenía que haber multiplicado por 0.25. Entonces, sí, respondiendo a tu pregunta, Matías, es básicamente se da por malas interpretaciones de la ley. No quiero decir malas interpretaciones, sino la ley en su propia redacción te puede dar pie a que tú interpretes una cosa que no es. Y no es que lo estés haciendo mal deliberadamente, es que pues, simplemente no estamos en la mente del legislador que redactó eso, ¿no? Entonces no estamos en el mismo canal. Bien.
Pues creo que con estos resultados que estamos viendo, tal vez sería bueno hacer algunas recomendaciones, si te parece, algunas comentarios sobre cuáles son las mejores prácticas que se pueden dar según la experiencia y mejor que eso nos ayuda a dar así como un cierre a este proceso. Sí, seguro. Precisamente lo que sigue es algunas buenas prácticas en general de lo que ustedes en sus empresas pueden hacer. Voy a acercar el micrófono un poquito más, ahí. Y la primera es siempre mantenerse actualizado con los cambios de la ley. Si no me equivoco, hace rato que ingresé a la página del Ministerio del Trabajo, me descargué la última versión del Código del Trabajo y ahí aparece, subido por ellos, por las autoridades, dice última modificación en 2012. Pero realmente las modificaciones a veces se hacen mediante estos otros instrumentos que en este momento se me olvidó el nombre, que no son mandatos, los que salieron, por ejemplo, ahora en la pandemia, que eran como resoluciones que añadían cierto tipo de indicaciones hacia la ley. Entonces, siempre hay que estar muy actualizado también en eso y asesorarse con nuestros equipos legales dentro de las empresas para saber, precisamente para que nosotros no hagamos una interpretación errónea, nuestro equipo legal nos puede asesorar en esa parte. Otra cosa que podemos hacer es verificar que las fórmulas estén configuradas correctamente. Es decir, ya sea, como decíamos al principio, ya sea que yo lo haga en mi calculadora o en mi tabla de Excel o en el sistema, yo les recomendaría que lo ideal no sea que cada mes hagamos una revisión de que nuestro sistema está trabajando bien, pero bueno, no es viable, no es práctico que cada mes estemos deteniendo todo un proceso para hacer esta revisión, pero yo les recomendaría que lo hagamos de manera trimestral o bien de manera semestral, ya muy, yéndonos a un extremo más, un poquito más laxo. Hay que hacer un corte y ver, a ver, mi sistema me está calculando bien los fondos de reserva, me está calculando bien los aportes patronales y personales, y sobre todo también los impuestos, porque a veces ahí se nos puede ir algún cálculo o algún detalle. Una tercera práctica que les recomendamos es revisar que los reportes que tu sistema te da tengan coherencia entre sí y que te den información relevante. Eso quiere decir, por ejemplo, al menos en nuestro caso, nosotros manejamos principalmente 2 tipos de reportes al mes en cuanto a impuestos se refiere, para poder ilustrar un poquito más este punto. Entonces, tenemos un reporte de base imponible que me dice lo que se está descontando este mes, la base imponible que es de este mes, el aporte personal del IES de este mes y lo que estoy reteniendo de impuesto en este mes. Y tengo otro reporte que es el proyectado anual, que es donde me va acumulando todos los ingresos y todas las deducciones y todos los impuestos que he deducido en el año. Entonces, primero que nada, ver que la información que me están dando los dos tenga coherencia, porque ha pasado y las empresas llegan y me dicen, oye, pero es que mi reporte del impuesto de la base imponible está bien, ¿qué pasó? ¿Por qué al final en el 107 me sale todo diferente? Bueno, pues resulta que tu reporte del proyectado anual te estaba dando información completamente diferente, ¿no? Y nunca te diste cuenta. ¿Por qué? Porque precisamente como hablábamos al principio, tratamos de confiar en nuestro sistema porque los sistemas llegaron para ayudarnos y ser más eficientes, pero es por eso que se dan estas recomendaciones de nuestra parte. Revisen que tanto las fórmulas como los reportes estén funcionando bien. Otra buena práctica es priorizar siempre la exactitud sobre la entrega rápida. Como comentábamos al principio, a veces nos gana la prisa para poder entregar la nómina o para poder hacer el pago a los trabajadores, pero siempre hay que tratar de hacer esta flexibilidad dentro de nuestro proceso para que haya un momento en el que 1 o 2 o 3 personas o las que sean puedan hacer un análisis de lo que los analistas o el departamento de talento humano calculó y que todos estemos en el mismo canal, por así decirlo, ¿no? Que los cálculos estén bien correctos. Otra, digamos, esta prioridad también sobre la exactitud está en torno a la idea de que hay algunos cálculos que son más sensibles que otros, ¿no? Entonces, tal vez es como enfocarse en esos primero, ¿no? Sí, sobre todo en ese sentido, por ejemplo, los impuestos. Hay que tener muy claro, como veíamos en el ejemplo, qué rubros entran para el cálculo de impuestos, cuáles no, cómo hacer muy bien el cálculo utilizando la tabla de las fracciones. Es decir, sí, siempre tener como tratar de hacer lo más exacto, en lugar de por entregarlo rápido, ya lo entregué mal. Siempre hay que tener mucho cuidado con los plazos y los procesos para registrar la información ante la CRI, ante el IES, ante el Ministerio del Trabajo. Un ejemplo muy claro son los calendarios para legalizar los décimos y las utilidades, ¿no?
Ustedes cuando ingresan a la plataforma del Ministerio del Trabajo, siempre te aparece el calendario de cómo se tiene que legalizar esto. Entonces, a muchas empresas se les va, se confían, por ejemplo, si el décimo lo pagamos hoy, se confían de que la legalización la tienen que hacer dentro de mes y medio. Entonces, cuando se dan cuenta, ya se les pasó el plazo. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado con eso. En cuanto hagamos el pago del décimo, en este caso que estamos platicando, lo recomendable es que, no sé, 2, 3 días después, ya que esté todo aprobado y pagado y nos den el ok, de inmediato hacer la legalización para que no se nos pase después. Y otra buena práctica que les recomendamos es que aunque ustedes ya tengan todo esto cubierto, ustedes ya tengan el mejor sistema del mundo, le hagan auditorías constantes, ya tenemos un proceso muy bien definido de cómo revisar la nómina antes de entregarla. Siempre, siempre hay que buscar una opinión y una revisión de un tercero profesional, como podría ser Manpower en nuestro caso, y siempre tener en cuenta que se puede optimizar el proceso. Por muy bien que ya esté, siempre hay algo que podemos mejorar, siempre hay algo que podemos optimizar y sobre todo dar un siguiente paso es a la información que nos está dando nuestra nómina, ¿qué vamos a hacer con esa información? A lo mejor nos puede dar información relevante sobre los empleados están trabajando horas de más o de qué manera podemos hacerlos más productivos para que produzcan más sin tener que trabajar tantas horas. Así de esa manera también la empresa se ahorra un buen dinero en pago de horas extras. Y sobre todo mejorar la experiencia también del colaborador. Hay muchas maneras en las que se puede mejorar esto. Primero, pagándole bien, pagándole puntualmente, pagándole lo que tiene que ser, descontando lo que tiene que ser, ni más ni menos. Y de esa manera podemos mejorar su experiencia. Y otra manera es a lo mejor ofrecerle otro beneficio en términos de nómina, por ejemplo, mediante un portal en el cual él se pueda autogestionar, él pueda hacer su solicitud de vacaciones, él pueda consultar sus certificados de trabajo, sus roles y demás. Ay, perdón, le apreté de más. Entonces, algunas conclusiones generales de lo que hemos platicado hoy es que hay pequeños errores, generalmente involuntarios, que ocasionan grandes efectos después en el mediano y en el largo plazo. También es muy importante que todos los cálculos de la nómina, como comentábamos, deben ser revisados para que nos aseguremos que todo esté dentro de la ley y no caigamos en ninguna inconsistencia. También hay que tener en cuenta que cualquier error que tengamos desde nuestra trinchera en el área de nómina puede afectar a la empresa y al colaborador en una o en otra manera. Y al momento que nosotros tenemos estas afectaciones, podemos exponer a nuestra empresa no solamente a sanciones de los entes, como ya lo vimos, sino también afectamos nuestra marca empleadora, ¿no? Que es muy importante también. Si yo le estoy pagando mal a mis trabajadores y no hago nada por solucionar esa parte, pues bueno, el día que ellos salgan de mi empresa van a ir a hablar mal de mí y van a dañar mi marca empleadora. Nadie va a querer hacer negocios conmigo y nadie va a querer contratarse conmigo porque ya se enteraron que hago mal las cosas. Y una conclusión también es que siempre hay que auditar, hay que revisar lo que estamos haciendo. Recomendamos que se haga una revisión de los procesos de nómina, porque esto, como ya vimos, se puede ahorrar a las compañías gastos totalmente innecesarios. Obviamente va a optimizar tus finanzas y tu flujo de efectivo va a circular de mejor manera. Y como platicábamos, va a mejorar tu imagen, no nada más con tus colaboradores, sino también ante el mercado. O sea, te vas a posicionar como una empresa realmente valiosa en el mercado en el que compites. Entonces le voy a pasar hasta ahora la palabra a Matías para que nos hable por último sobre la tendencia número 13 de nuestro estudio. Adelante, Matías. Gracias, Jorge. Bien, respira ahí, toma agüita, que se estaba hablando mucho. Muchas gracias por su atención, sus preguntas. Tenemos un par de preguntas recogidas que Andrea nos va a ayudar a organizar ahorita quién las responde. Finalmente quiero citar, digamos, esta realidad que hemos visto en nuestro estudio hacia la revolución tecnológica sobre una revolución de la educación. Es decir, podemos presuponer que va a haber cambios constantes, vamos a seguir encontrando nuevas maneras de operar en todos los giros de negocio, vamos a tener nuevas formas de incorporar al talento y el talento va a tener que ser reforzado en sus conocimientos. Entonces aquí estamos citando algunas de las plataformas tecnológicas que por lo menos desde el lado de Manpower tenemos. PowerU, una plataforma de cursos, Skills Insight, plataformas que ayudan a medir, digamos, nuestra disposición junto con la Learnability Quotient que está allá abajo de cómo aprendemos, en fin. Una serie de plataformas que nos ayudan a entender cómo aprendemos, cómo podemos aprender y cómo desarrollar y qué habilidades desarrollar en el corto y mediano plazo, que es algo muy importante porque entendemos de que la situación va a seguir siendo dinámica, va a seguir habiendo cambios y creo que necesitamos gente que tiene las capacidades, las competencias para ser adaptable, flexible
y herramientas para hacer esos cambios y esas adaptaciones, así como herramientas tecnológicas. Bueno, quería graficar también rápidamente dónde está situado dentro del portafolio de servicios de Manpower este servicio de analítica financiera de nómina, digamos, donde se hacen estas optimizaciones y estos cuidados a los procesos. Está dentro de los servicios de nómina, donde está también la maquila, pero también hay otras verticales, en reclutamiento, evaluación y desarrollo organizacional, todas las cuales ofrecen su portafolio de servicios y que trabajan en sinergia entre sí, ¿no? Para poder generar procesos de cambio, procesos de gestión optimizados para las organizaciones. Así que bueno, finalmente muchísimas gracias por su participación y vamos a pasar la sección de preguntas. Yo creo que ya tal vez Andrea nos ayuda un poco a recopilar y tenemos alineadas algunas de las respuestas con nuestros colaboradores que estaban también revisando internamente. Así que Andrea, ¿qué has visto por ahí? Gracias, Matt. Sí, tenemos la pregunta de Diego, en donde nos pregunta, ¿en qué fecha fue el último cambio en cuanto a leyes laborales? Bueno, en realidad la última ley laboral, hubo algún cambio, fue el tema de la ley humanitaria, que fue en junio del año pasado. Sin embargo, y esto viene desde antes de la pandemia, estamos esperando en realidad una reforma al Código de Trabajo, que igual ahora con el nuevo presidente se ha hablado mucho de esto. Entonces, sí es algo que estamos esperando una reforma un poco más profunda, que, como decía antes Jorge, una serie de acuerdos, leyes, resoluciones que han salido y han hecho algunos cambios, algunas nuevas modalidades de contrato, pero sí en realidad se espera un cambio un poco más grande, yo creería que en el corto, mediano plazo. Gracias, Felipe. Gracias por esa respuesta. No sé si se le habremos dado la respuesta completa a quien nos hacía esta pregunta, pero si tiene alguna otra duda, que nos comente. ¿Qué otra pregunta teníamos por ahí, André? También tenemos a Darwin preguntándonos si el aporte pagado al IES del representante legal que está afiliado con código 109, en este caso ese gasto asume la empresa sin descontarle en la factura al representante legal. ¿Ese gasto es catalogado como no deducible? Sí, justamente, bueno, como dice la pregunta, sí es un gasto no deducible. Este descuento del aporte debería pagarlo el representante legal, y cuando la empresa lo paga es en realidad como un reembolso de gastos, y esos son gastos no deducibles de la empresa. Entonces, sí, justamente en este caso, en este preciso caso que nos comenta Darwin, sería un gasto no deducible. Perfecto, muy bien. Gracias, Felipe. También tenemos a Jorge solicitándonos cuáles son los ingresos que no se debe considerar para el cálculo de aportes. A ver, me imagino que se refiere a un poco lo que yo hablaba del tema de subsidios. Bueno, más que nada son el tema de subsidios, son el tema de bonos que se pagan una vez en la vida. Por darles un ejemplo, tenemos nosotros, en alguna empresa se le pagó a un trabajador que venía del extranjero un valor para poder venir, para su arriendo, su movilización, etcétera. Ese tipo de gastos no son deducibles. No se considera para los aportes. De igual manera, ustedes pueden revisar lo que es el artículo 14 en la Ley de Seguridad Social. Ahí está un poco más detallado los diferentes rubros y, digámoslo así, las reglas para estos ingresos que no deben ser considerados al aporte. Gracias, Felipe. Creo También, que en este caso también es interesante analizar caso por caso, ¿no? Porque pueden, digamos, a veces, si nos pueden después referir por interno o, bueno, mandar un correo, vamos a dejar ahí nuestros datos para que nos hagan la consulta sobre un caso específico. A veces estas preguntas necesitan contexto para dar como respuestas más precisas, ¿no? También, por ejemplo, cuando nos comenta Teresa, me parece, donde hay información sobre actualizaciones de las reformas laborales. Bueno, en nuestro website tenemos un blog que hace referencia sobre todo a nuestras investigaciones y a las tendencias que está compartiendo Manpower investigando en distintos estudios. No estamos publicando en ese blog en este momento temas laborales, pero es una buena idea, lo podemos hacer. De todas maneras,
para Teresa. Si tiene cualquier consulta, pues que nos la pueda dirigir por correo y con mucho gusto vamos también absorbiendo esas dudas, ¿verdad? Digamos ya si se trata de temas legales específicos o cambios en la ley. Así es, y creo que también estamos respondiendo la pregunta de Sandra, donde nos indican si la podríamos mantener informada en cuanto a las nuevas reformas laborales. Creo que el blog también sería una muy buena opción. Cómo no, sí, nuestro blog se está actualizando constantemente con contenido, está en nuestra página manpowergroup.es. Les recomendamos que la visiten. De hecho, ahí también están todas, por ejemplo, en la sección de vacantes, todas las ofertas laborales que están abiertas en los procesos de búsqueda, de reclutamientos activos. Y en el blog están todas las investigaciones y comentarios que se hacen. Pero gracias a su recomendación, creo que también podemos incluir una sección de temas laborales que haremos prontamente. Así que muchísimas gracias. Bueno, creo que nos hemos excedido algo en el tiempo. Aquí están nuestros datos de contacto. Yo quiero agradecer, pero de verdad, con todo mi corazón, a toda la gente del equipo Manpower, como ha hecho fantástica este trabajo de coordinación, y especialmente a todos ustedes que nos han acompañado en esto. Gracias por venir, gracias por inscribirse. Seguiremos haciendo otros nuevos webinars en el corto plazo. Ya tenemos planificado uno sobre las competencias de los nuevos talentos para la adaptación y para el cambio relacionados a temas de selección, evaluación y reclutamiento. Así que ahí también los mantendremos informados. Inscríbanse, por favor, si pueden, en nuestro mailing list también, porque hasta a través del mailing list de nuestra página difundimos ofertas, promociones y los talleres que están constantemente. Así que gracias por acompañarnos y por favor, Jorge, Felipe, si quieren prender un momentito su cámara para podernos despedir, y gracias por estar, por acompañarnos con todo su conocimiento. André, fantásticas tus coordinaciones siempre, y a toda la gente del equipo de Manpower que nos ha estado ayudando por detrás con todos los demás temas. Muchas gracias a todos. Sí, igualmente muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Si tienen dudas adicionales, ahí están nuestros contactos, nos pueden dirigir a nuestro correo y con gusto los vamos a solventar. Gracias por los comentarios por el chat. Nos alegra mucho que les haya gustado la presentación. Seguiremos trabajando para mejorarlas cada vez. Muchas gracias. Gracias a todos. Y se está grabando, así que más adelante la colgaremos en nuestro blog para que la puedan ver. Recuerden que la pueden encontrar en nuestro blog. Muy buena tarde a todos, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, chao.